Pues muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy importante para nosotros los obstetras, ya que nos vemos implicados, ¿verdad?, en el manejo de eso, y el objetivo de esta teleclínica es el hecho de tal vez hacer un refresh de los conocimientos que todos tenemos y solamente para derivar a las pacientes en el momento oportuno para un manejo adecuado de esto. Como recordar, pues ahorita, bueno, el atletismo placentario ha adquirido una importancia clínica en los últimos años, y esto es ya que se encuentra paralelamente por el riesgo aumentado de cesáreas que han sido indicadas ya sea de forma electiva o en algunos casos en aquellas pacientes en quienes pues han ameritado la evacuación de este bebé, ya sea por complicaciones maternas o fetales. Por lo tanto, se dice que esta entidad, ahora llamada entidad atletismo placentario, se encuentra muy ligada a una cicatriz uterina previa. El atletismo placentario va a englobar una serie de patologías que se describen conforme al nivel de invasión placentaria al tejido uterino. Nosotros vamos a ver posteriormente una clasificación de esta para poder también determinar cuáles son el manejo adecuado y cómo vamos a nosotros prepararnos para el momento del nacimiento de este bebé. Por lo tanto, el atletismo placentario se debe a una inserción anormal ya sea de una parte o total de la placenta. Y esto es debido al defecto de la interfase endometrio-miometrial secundaria a un procedimiento quirúrgico. La incidencia mundial, hay ciertos estudios que se han realizado y la incidencia del atletismo placentario ha presentado un aumento sostenido en los últimos años, paralelo a la realización de partos quirúrgicos, ya sea electivos o por otros factores materno-fetales, como dije anteriormente. La incidencia mundial actual del atletismo es de 3 casos por cada 1000 embarazos, y eso se divide a un incremento de las cesáreas de forma electiva. Al haber un aumento de esta cesárea, la entidad va a ir aumentando paulatinamente y generalmente va a ir asociado mucho con el hecho de cuántas cesáreas se realizan o cuántos procedimientos ginecológicos también en los cuales requieran la paciente un manejo quirúrgico para cuál se va a dar esa incidencia. Ahora bien, la asociación de la mortalidad materna también va a estar incrementada, ya que, como dijimos, esta es una entidad que compromete mucho la vida, tanto de la madre como del feto, y puede llegar a una mortalidad materna mundial del 7%. Del total de casos que se han investigado a lo largo de este tiempo a nivel mundial, se ha relacionado que un 81% corresponden a una placenta acreta, un 11.8% a una placenta increta y un 6.6% a una placenta percreta. Esos son los datos de nuestro hospital. Hemos hecho un recuento de los últimos 5 años y si pueden observar los primeros 4 de 2018 a 2021, los casos son bajos, podría decirlo, son de 3 a 4 casos por año, pero en el 2022 tuvimos un aumento de estos con 8 casos para el año pasado, ¿verdad? Probablemente ya sea que porque hemos tenido una referencia oportuna para el manejo de estos casos, o pues, como dijimos, al aumentar el índice de cesárea, también vamos a aumentar el índice de los casos de atletismo placentario. En cuanto a la patogénesis, realmente se han hecho muchos estudios, consensos, y realmente no hay una entidad, ¿verdad?, patológica identificada de forma certera de esta fisiopatología de la enfermedad. Existen varias teorías y quizás la más aceptada a nivel internacional es la teoría en la cual se describe una desidualización defectiva, ya sea por ausencia, por defecto, por malformación o por una insuficiencia a nivel de la reepitelización de esa zona en donde se da la cicatriz uterina. Esa puede ser la causa en la cual las velocidades trofoblásticas van a venir a invadir la parte del miometrio, y ya sea en un miometrio en la parte más superficial como también hasta la parte más interna, y incluso atravesar por completo el músculo del miometrio.
Esa evidencia se encuentra respaldada con mucha fuerza, ¿verdad? Debido a que aproximadamente el 80% de las pacientes con una historia de cesárea o de que han tenido necesidad de realizarse un curetaje o una miomectomía desarrollan algún grado de acretismo placentario. También se ha visto en aquellas pacientes que son primigestas y que cursan con esta entidad el hecho de que si han tenido alguna procedimiento quirúrgico debido a una patología ginecológica como es una miomectomía, por el hecho de tener una hiperplasia endometrial y haya necesidad de un curetaje o de una histeroscopía quirúrgica, todas estas pacientes tienen un alto grado de padecer una entidad de acretismo placentario. Se habla también de aquellas pacientes primigrávidas que tienen anormalidades müllerianas, como por ejemplo un útero bicorne, en el cual pueden tener anormalidades de la implantación. Y también aquellas en las cuales han tenido pólipos endometriales o que hayan tenido quistes en el endometrio, en el cual ya tenemos un endometrio que es insuficiente o incapaz de poder revitalizarse de una forma normal. Ahora, en cuanto a la clasificación, pues todos recordamos, ¿verdad?, esta imagen en la cual podemos observar la decidua de la placenta, y esa decidua, lo que sucede probablemente a veces en esos casos la decidua no se forma y hay una penetración de las vellosidades coriales. Y si vamos a clasificar la placenta en una placenta acreta, increta o percreta, al clasificar la placenta acreta significa que esas vellosidades coriales van a invadir menos del 50% del grosor del músculo uterino. Si hablamos de una placenta increta, estamos hablando que sobrepasa más del 50%, pero no atraviesa la serosa. Y en el caso de la placenta percreta, sí estamos hablando de que la placenta, las vellosidades coriales, atraviesan todo el grosor del músculo uterino, incluso llegan y perforan la serosa y pueden llegar a invadir órganos vecinos, llámese esto vejiga, intestinos, si fuera en el caso de una placenta posterior. Entonces, se ha hecho varios estudios, se han recopilado bastantes numerosos ensayos, ¿verdad? Y se pueden observar de que hay ciertos factores de riesgo. Uno de ellos es el antecedente de una placenta previa. El hecho de tener una placenta previa y que ésta se une al antecedente de una cesárea aumenta mucho más el riesgo de tener una placenta acreta. El antecedente de cesárea, pues como dijimos, es una cicatriz uterina que puede ser ya sea de forma vertical o transversa en el útero, y a la medida va aumentando el número de cesáreas, mayor riesgo de que se presente una implantación anormal de la placenta en esa zona. La multiparidad nos viene secundaria también al antecedente de cesárea y también a los partos vaginales, porque aquella paciente que ha tenido un parto vaginal y que posteriormente, ya sea que hubo una retención de restos placentarios y hubo necesidad de hacer un curetaje, pues esto le aumenta mayor el riesgo de tener una placentación anormal en el próximo embarazo. La edad materna avanzada, muy relacionada también con la multiparidad y los antecedentes de cesárea. Los legrados uterinos, como dije anteriormente, ya sea por una patología obstétrica o por una patología también ginecológica. Pacientes, bueno, ahora que se habla mucho de la cirugía no invasiva, tenemos pacientes que ya se les hace la ablación endometrial por una hiperplasia, entonces pueden ser también un riesgo aumentado de que en un futuro puedan tener un acretismo placentario. Y en fin, todos aquellos antecedentes de procedimientos como histeroscopía quirúrgica, las embolizaciones de arterias uterinas, pues son mucho riesgo de un acretismo. Entonces puede decirse cómo son las manifestaciones clínicas que va a tener esta paciente. Realmente esta enfermedad no tiene un síndrome clínico característico de decir patognomónico de acretismo placentario. Muchos de los diagnósticos se hacen en pacientes que son asintomáticas y que al momento de realizar el ultrasonido, como parte, ¿verdad?, de su screening y de control prenatal, al realizar al observar la placenta, se pueden tener ciertos parámetros de decir una sospecha ultrasonográfica. Ahora, la sintomatología también va a depender mucho de las características de la implantación de la placenta. Como dijimos, una placenta previa asociada a una cesárea anterior puede llegar a tener sangrados transvaginales que van a ser más sospechosos de tener un riesgo de una invasión
¿verdad? De una invasión a nivel del miometrio y sospecha del acretismo placentario. Entonces, la principal fuente, digamos, de manifestación clínica se puede dar en el momento del parto, bueno, anteparto, en el parto y en el posparto. En el caso del parto, que fuese anteparto, todos aquellos pacientes que cursan con una hemorragia, ¿verdad? Previa a esta, en el caso de placentas previas, y en el cual se le debe hacer un diagnóstico temprano. Ahora, durante el parto, digamos, aquellas pacientes que no han presentado sus ultrasonidos, no reportan sospecha ultrasonográfica, y en el momento del parto podemos observar de que no hay un desprendimiento de la placenta. En el momento de la cesárea se observa de que tampoco hay signos, ¿verdad?, de desprendimiento placentario, y ahí nos tenemos que dar un manejo de forma emergente. Y en el posparto, en aquellos pacientes en los cuales probablemente sí hubo una extracción de la placenta, pero pueden haber espacios en el cual la placenta tenía anormalidad de implantación que hayan quedado denudados, y es el hecho de estar sangrando. Ahora, hay alguna manifestación que es mínima en aquellas pacientes en las cuales presentan un perfectismo placentario y que tienen una invasión a vejiga, y esa es la hematuria macroscópica. Pueden consultar con una hematuria macroscópica, todas aquellas más o menos un 20%, pero quizás lo más común es la microhematuria. Por lo tanto, un general de orina en toda embarazada que tiene placenta previa con cirugía anterior, es importante examinar bien ese examen de orina y no pensar en alguna otra causa. Ahora, en cuanto al diagnóstico, que quizás es lo que la mayoría queremos saber, ¿verdad? Hay el gold estándar, obviamente, que el diagnóstico definitivo va a ser la histopatología, ya que ese es el que nos va a brindar el resultado concreto de comprobar de que hay una invasión de las vellosidades coriales hacia el miometrio. Ahora, como eso prácticamente es un diagnóstico posterior al nacimiento, tenemos que ver cómo nosotros lo vamos a diagnosticar pre. Entonces tenemos la aplicación de la ecografía, en el cual vamos a lograr un diagnóstico que es bastante sugerente. Se dice que hay diagnósticos muy tempranos, desde las 18 a las 20 semanas, y el diagnóstico más certero se puede hacer entre las 30 y las 32 semanas de gestación. Ahora, esto también tiene que ver, como dijo la doctora, ¿verdad? El hecho de tener un ultrasonografista que ya tenga el conocimiento y la aplicación adecuada de las técnicas ecográficas, de que es parte como un primer paso para el diagnóstico de esta entidad de acretismo placentario en cualquiera de los grados. Traigo esta tabla de acá, en el cual es un consenso que se ha realizado en el 2022, ¿verdad? Un grupo europeo, ya es un grupo europeo que se dedica a las anormalidades de implantación placentaria. Y estos son los parámetros en los cuales ellos han dicho que son los más frecuentes para diagnosticar acretismo. Y una es el de la pérdida de la zona clara, en el cual prácticamente lo que se observa es una irregularidad del plano hipoecoico en el miometrio bajo la base placentaria o la zona clara. Las lagunas placentarias anormales, como reportaba el ultrasonido de nuestra paciente, es decir, de que había presencia de lagunas placentarias numerosas, en el cual se incluye que algunas son grandes e irregulares y que van a presentar dentro de ellas un flujo turbulento. La interrupción de la pared vesical en aquellas pacientes en la cual ya se observa una pérdida del brillo de la pared vesical a través de esta. El bulto placentario, en el cual es como un abombamiento o desviación de la serosa uterina del plano, y en el cual se observa como un bulto de tejido placentario normal a los órganos vecinos y una masa focal esofítica. En ese caso ya sería como una parte de un perfectismo placentario, en el cual se observa de que el tejido de la placenta penetra y atraviesa la serosa uterina y se extiende a través de ella. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en el cual tenemos que hacer una observación tanto transvaginal como también abdominal. En la observación transvaginal podemos observar en esta imagen, en el cual tenemos que el borde placentario inferior se encuentra a 3.5 centímetros del orificio cervical interno. Ahí no observamos ninguna anormalidad.
en la parte del ultrasonido transabdominal identifica de que hay una pérdida, ahí donde está señalado, se observa una pérdida o disrupción de esa zona con adelgazamiento del miometrio. Incluso se puede ver como un pequeño abombamiento de esa placenta hacia la vejiga. Si nosotros nos auxiliamos después de la escala de grises y colocamos el Doppler color, también hay cuatro aspectos en el cual nosotros podemos llegar a sospechar un atletismo placentario. Y esa es la hipervasculatura uterovesical, en el cual lo que sucede es que hay un aumento de la señal del Doppler color entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga. Esto va a indicar numerosos vasos tortuosos en dicha región. La hipervasculatura subplacentaria, en el cual es un aumento de la señal Doppler color, en base a que ésta se encuentra indicado por numerosos vasos tortuosos en los cuales tienen bastante turbulencia. El puente de vasos sanguíneos, en el cual tenemos una placenta que ya ha perforado por completo prácticamente todo el miometrio, y se observan los vasos que van dirigidos hacia la serosa y los vasos nutricionales de lagunas placentarias, que son vasos de muy alto flujo. Ahora, si combinamos estas dos, ¿verdad? Doppler color y la escala de Grisey, pues nosotros ya tenemos un diagnóstico más certero. Y podemos observar esta imagen, en el cual tenemos en el ultrasonido abdominal, colocamos el Doppler color y se observa la hipervasculatura en la pared uterovesical. Si nosotros tenemos un equipo más especializado, lo hacemos ya en 3D y le colocamos color, se puede observar que hay hipervascularidad en esa zona y que los brazos están cruzando ya la interfase. Ahora bien, algunos hablan mucho de la aplicación de la resonancia magnética para el diagnóstico de este. Muchos estudios dicen que la resonancia magnética debe de ser aplicada para aquellas placentas en las cuales la ecografía es bastante dudosa o equívoca, ¿verdad? Porque sí tiene una sensibilidad de un 94%, pero la especificidad es un poquito más baja, de un 84%. ¿En qué caso yo podría decir voy a utilizar una resonancia magnética en aquellos casos que son una placenta posterior? Esas placentas es más difícil de observarlas y requieren un mayor estudio. Entonces, estos son signos de resonancia magnética igual que han sido revisadas por varios estudios, en el cual obtenemos ciertos signos, como que son 5, en el cual se observa un abultamiento uterino de la placenta, puede haber una señal placentaria heterogénea, la banda intraplacentaria oscura, una brecha focal en el miometrio o una tienda en la vejiga. También debemos de tener bien en cuenta que el personal que realiza y que da la interpretación de la resonancia magnética debe estar especializado en poder ver estas lesiones. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de 3 casos clínicos en la cual se observa en la resonancia magnética. En la primera imagen observamos de que hay un adelgazamiento, ¿verdad?, o una irregularidad del miometrio subyacente, y contigua a esta se observa la placenta que se extiende de forma que no se va a tener una extensión intramural. En la imagen que se encuentra abajo de ese tenemos una extensión ya placentaria y podemos observar de que el miometrio se confunde prácticamente con la placenta. Entonces no podemos determinar realmente a dónde está el miometrio. Incluso se observan de que hay partes, otros órganos que se encuentran invadidos. Y en la imagen hacia abajo podemos observar de que ya hay una invasión, ¿verdad?, de la vejiga. Se observa cierto borde de la placenta que penetra la vejiga. La cistoscopía, si ustedes recuerdan, en el caso que nosotros les presentamos, hablamos de una cistoscopía, ya que esto nos va a auxiliar mucho en el caso de aquellas placentas previas con cesárea anterior y que sea anterior también, en el cual el urólogo puede hacer una cistoscopía y puede tener hallazgos sugestivos de atletismo placentario. Uno de esos sería el abombamiento de la pared posterior de la vejiga y una neovascularización. Esa zona violeta es la forma en la cual la vejiga llega a presentar neovascularización hacia la vejiga.
Ahora, el manejo. El manejo quizás es bastante, no controversial, sino más bien, ya sabemos, acretismo placentario igual a cesárea histerectomía, ¿verdad? Y realmente se ha hecho una revisión de esa patología, casos de serie, reportes, las experiencias personales, ¿verdad? Como opiniones de expertos en algunos dados casos en cuanto al manejo de este. Y pues realmente el manejo se basa en un manejo quirúrgico. Ahora, determinar si puede ser un manejo quirúrgico conservador es como la otra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver. Y eso en aquellos casos en las que el paciente sean primigestas y que quieran conservar también la fertilidad. Vamos a hablar posiblemente del manejo y otra pregunta que se hace uno es ¿en qué momento yo voy a interrumpir el embarazo? ¿Verdad? Y eso se va a dar más que todo de la clínica de la paciente. Si tenemos a aquella paciente que ha consultado ya por sangrados, ¿verdad? Durante el embarazo, prácticamente estamos dejando llevar el embarazo hasta las 34 semanas en el cual ya tenemos una madurez pulmonar adecuada para el bebé. Y ya no podemos exponer en peligro a la mamá. Si tenemos aquella paciente que ha tenido un embarazo en el cual no ha presentado ninguna sintomatología, no ha tenido sangrado, ni ha tenido contracciones prematuras, podemos llevar ese embarazo entre las 35 o 36 semanas. Algo importante que hay que señalar es el desarrollo de un plan perioperatorio. Es decir, tengo que tener las condiciones adecuadas en mi hospital para poder hacer este tipo de procedimientos. Contar con una unidad de ultrasonido adecuado, ¿verdad? Con personas expertas para poder hacer el diagnóstico, tener los controles prenatales a medida de esa patología, tener un plan de cuándo es de que yo voy a ingresar a la paciente para poder tener el nacimiento de este bebé, un equipo adecuado de anestesiología, que ya me va a llevar un monitoreo de la hemodinamia de la paciente al momento de realizar el procedimiento quirúrgico, una unidad de cuidados especiales, cuidados intensivos para el monitoreo posterior al evento quirúrgico, y una unidad neonatal, ¿verdad? Para poder atender este bebé. Entonces, los métodos preoperatorios y la modificación de las técnicas que se han ido planteadas por la FIGO tienen como objetivo disminuir la mortalidad materna y el daño no intencional también al tracto urinario o en el caso de a veces al intestino. Dentro de los abordajes quirúrgicos, como dije, debemos de tener primero una consideración anestésica, una evaluación adecuada, ¿verdad? Del área de anestesiología, de cuál, ya que esto se tiene que preparar, ¿verdad? De forma adecuada para poder determinar los líquidos, si vamos a transfundir hemoderivados y todos los detalles de tipo de anestesia también en el cual se va a dar, si vamos a utilizar una anestesia local o una anestesia general. En qué momento, qué tipo de incisión yo voy a realizar en piel, pues no puedo decirle, no se les puede decir de que hacer una longitudinal o una transversa, cuál está bien y cuál está mal, sino más bien lo ideal es tener una incisión quirúrgica adecuada para el manejo y observación de los órganos en los cuales yo estoy haciendo mi intervención quirúrgica. Al realizar la cesárea, el cirujano debe procurar, ¿verdad?, hacer una histerotomía muy lejos de donde se encuentra la placenta, ¿verdad? Y que el bebé pues, no lo tengamos que manipular tanto para poder extraerlo, ya que esto puede contribuir a un aumento del sangrado en el momento del transquirúrgico. Y pues el objetivo es de que, ¿verdad?, la pérdida sanguínea debe ser mínima. Los libros describen, ¿verdad?, y los estudios describen de 3 a 5 litros, ¿verdad? Todos sabemos que en ese momento pues activamos un código rojo para poder manejar de una forma adecuada la volemia, ¿verdad? Y siempre debemos de tener en cuenta de que todas estas cirugías tienen un alto componente de un evento protrombótico. Por lo tanto, deberíamos de utilizar dispositivos de compresión neumática si los tuviésemos, o pues utilizar profilaxis. Uno de los métodos que nosotros utilizamos, métodos quirúrgicos que nosotros realizamos, pues es la cesárea histerectomía, en el cual pues lo que se hace es proceder a la apertura del retroperitoneo
identificar ambas arterias hipogástricas para ligarlas posterior a la extracción fetal y así vamos a disminuir el riesgo de sangrado. Idealmente debemos de exteriorizar el útero con el objetivo de hacer la histerotomía de una forma lejos de la placenta, ya que si incidimos en la placenta pues aumentamos más el sangrado. Se debe, una vez extraído el bebé, se entrega para los cuidados neonatales y pues la histerografía tiene que hacerse con un punto continuo, siempre dejando in situ la placenta. No debemos de tratar de removerla, sino que simplemente la dejamos ahí, clampeamos y la dejamos in situ y empezamos a hacer nuestra histerografía. Luego tenemos que hacer una tracción mecánica adecuada del útero durante la cirugía, ya que eso lo que nos va a ayudar es a tener un poquito de mejor manejo de la volemia, ya que vamos a poder colapsar los vasos uterinos de una forma mecánica. Y aquí yo les traigo unas imágenes de un acretismo placentario y si se observa, pues hace una celotomía longitudinal, ¿verdad? En línea media, en el cual el objetivo es poder visualizar por completo el útero. En ese caso, pues podemos verle que tiene el signo de la medusa, ¿verdad? De la placenta, en la cual es una placenta anterior y que probablemente pudiera tener o no un perretismo de vejiga. Si observamos, pues si ellos se hace una incisión muy lejos de la placenta, le podemos decir una corporal, incluso una fúndica, para poder extraer el bebé de una forma que manipulamos mínimamente al niño y lo podemos extraer sin dificultad y disminuimos el riesgo de sangrado. Aquí podemos observar de que al momento de realizar la liberación de la vejiga para evitar de que haya una lesión, debemos de hacerlo con sumo cuidado. Y si observamos de que hay vasos sanguíneos que se encuentran penetrando pues la vejiga, pues nos debemos de auxiliar incluso del urólogo para que nos acompañe en nuestro evento quirúrgico. Ahí tenemos también de que cómo se hace una disección de una forma cuidadosa para poder bajar la vejiga y evitar de que hayan vasos sangrantes penetrantes a nivel de esa zona. Otra técnica quirúrgica que nosotros podemos utilizar es el uso de dispositivos para sellar los vasos sanguíneos en histerectomía parto. Hay un estudio que se hace más o menos entre el 2011 y el 2013, en el cual describe una serie retrospectiva de los casos de pacientes que tuvieron hemorragia postparto y que el hecho de utilizar un instrumento como el LigaSure va a disminuir la pérdida de hemorragia, ¿verdad? Más o menos hicieron un grupo control en el cual tenemos que el grupo que se utilizó con LigaSure solamente perdió 1900 cc, aquel que se usa un grupo control de una histerectomía convencional, podría decirse, en el cual perdió más o menos prácticamente 1000 ml más que el grupo que se utilizó con LigaSure. Pues tuvieron un beneficio de que tuvieron menor requerimiento de transfusión masiva, el menor tiempo operatorio también, ya que se disminuye el tiempo operatorio más o menos 60 minutos, y pues, ¿verdad? Las diferencias son bien significativas en cuanto a la incidencia de complicaciones o en la duración de la hospitalización de la paciente, y pues no hubo muertes maternas ni fetales. Hablamos del manejo conservador, ¿verdad? Y es el hecho de utilizar embolización angiográfica de arterias uterinas, ¿verdad? Requiere, ¿verdad? Tal vez un centro especializado en el cual tengamos una sala de angiografía, ya que la paciente ahí se le realiza el procedimiento. Ahí les describo cuáles son los instrumentos que nosotros debemos de tener. Y pues tenemos que también tener un radiólogo intervencionista, el cual nos tiene que apoyar para realizar este procedimiento, ya que tiene que funcionar ambas arterias femorales comunes colocando los inductores vasculares de 4 French. Una vez ya colocados, se llega hasta la arteria ilíaca interna, angula el fluoroscopio, busca en el momento donde se busca la arteria uterina y ahí va a administrar el contraste para valorar tanto la anatomía de la arteria uterina como también dónde se encuentra la inserción placental. Y ahí realiza la embolización, ¿verdad? Más o menos deja ir de 1 a 3 ml de gelatina en polvo, le llaman, ¿verdad? Y lo que hace es lograr obstruir la irrigación de la placenta.
Ahí tenemos cómo se observa, ¿verdad?, la arteria uterina y cómo tenemos ahí también la extensión de la inserción de la placenta. Ahora bien, este tipo de cirugía, o sea, se realiza la cirugía, se hace la cesárea, se deja la placenta in situ, se realiza la embolización de las arterias uterinas y posteriormente, 2 días después de realizar la cirugía, se inicia un tratamiento también con metrotexato. La dosis es de 15 miligramos al día, 5 sesiones, pero también tenemos que tener un médico oncólogo que lo esté realizando. O sea, es una parte un poco más grande del equipo en el cual debemos de tener. Se ha visto que este es como un manejo conservador para aquellas pacientes en las cuales se quiere preservar la fertilidad y tenemos que tener una vigilancia bastante estricta, ya que puede ser de que el metrotexate necrose completamente la parte en la que se encuentra focalmente adherida a la placenta y hay un desprendimiento y pueda tener una hemorragia de la paciente y haya necesidad de una nueva intervención quirúrgica o simplemente se vaya fundiendo esa parte de la decidua en el cual se encuentra bastante pregnada en el miometrio, se necrose completamente y solamente se le tenga que dar un seguimiento a la paciente a lo largo de más o menos 6 meses. Es como una de nuestras, lo que quisiéramos, ¿verdad?, para todas esas pacientes, pero también tenemos bastantes limitantes al momento. Otra técnica quirúrgica que se realiza de forma conservadora, bastante interesante, es el hecho de quitar solamente una parte del acretismo, en aquellas pacientes que tienen un acretismo focal, ¿verdad? Y se describe solamente en aquellas pacientes, se tiene que observar ultrasonográficamente a dónde se encuentra la placenta y si es un acretismo focal, tratar de resecar esa zona del miometrio y luego posteriormente unirla, ¿verdad? Igual necesita una vigilancia bastante grande para observar que no vaya a haber hematomas, que no vaya a sangrar del sitio de la cirugía, ¿verdad? Lo cual también es una nueva técnica, el cual nos ayuda a conservar a la paciente con una fertilidad a futuro. Entonces, dentro de las conclusiones, pues teníamos que el correcto manejo de esta patología es lo más importante para el cuidado prenatal de las mujeres con factores de riesgo. El hecho de tener una historia clínica adecuada y completa, de acuerdo a la sospecha clínica, es lo que nos va a saber, nos va a dar a conocer a nosotros cuál es el aspecto, ¿verdad?, de la enfermedad de ella y así obtener un diagnóstico certero para un adecuado manejo. Y el diagnóstico temprano es lo ideal. El hecho de tener un diagnóstico temprano entre las 20 y 24 semanas para nosotros es importante, ya que lo que hace es mejorar los resultados para la madre como también para el bebé. Y un diagnóstico temprano también ayuda al profesional a contar con una mejor preparación. Porque así como vimos en la paciente que tuvimos en nuestro hospital, ya la conocimos de las 24 semanas y nosotros empezamos a hacer un plan quirúrgico para ella. Y también es importante hablar con la mamá y el familiar de ellos para determinar y explicarles cuál es la entidad patológica en la cual se encuentran, como también los procedimientos que se van a realizar. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, lo que nosotros pudimos observar, y pues esto es lo que traíamos para este día.